Vale, entonces en esta sección lo que les voy a explicar es cómo se construye la curva de Lorentz. Como ustedes podrán observar, en el eje de las X tienen a la población, pero todo está en porcentajes. Entonces, tienen una medida que va de 0 a 1, donde en 1 está el 100%. En este caso en específico, está dividido en quintiles. Si se fijan, hay 5 partes, del 0 al 20%, al 40, 60, etc. Entonces, hay que recordar que cuando un 100% se divide por ejemplo, en 4 partes, entonces cada parte va a estar compuesta por el 25% y se le conoce como cuartiles. Cuando el 100% se divide en 5 partes, entonces cada parte equivale al 20% y se le conoce como quintil. Cuando el 100% se divide en 10 partes, entonces cada parte equivale al 10% y se le conoce como decil. Entonces, eso es un dato para que recuerden, porque lo importante es que aquí vamos a estar dibujando la distribución de hecho acumulativa de la relación entre el ingreso y la población de una economía. Entonces, como les mencionaba, en el eje de las X tienen a la población y en el eje de las Y tienen al ingreso. Con el ingreso lo que vamos a estar considerando es el PIB, que igual, si se fijan, va de 0 a 1, donde el 1 equivale justamente al 100%. Entonces, aquí van a observar que tenemos algunas curvas. Esta verde se le conoce como línea de perfecta igualdad y sería el equivalente al PIB per cápita. Recuerden que en el PIB per cápita lo que tenemos es, en promedio, cada uno tiene aproximadamente el mismo ingreso, es decir, se está repartiendo en partes iguales la totalidad del ingreso o la totalidad del PIB. Entonces, así es justamente como se lee la línea de perfecta igualdad. Si ustedes se fijan, en este punto que estoy marcando en rojo, justamente tienen que el 20% de la población tiene el 20% del ingreso. Si se van al siguiente punto, aquí tienen que, por ejemplo, el 60% de la población tiene el 60% del ingreso. Y en esta última parte tienen que el 100% de la población tiene el 100% del ingreso. Es decir, todo el ingreso ya se lo dividieron entre toda la población que tiene esa economía. Entonces, por eso es que justamente existe aquí un ángulo de 45 grados, porque lo que nos está indicando es que a cada persona le corresponde una parte proporcional idéntica del PIB, de todo lo que se corresponde. Lo que tienen en azul se le llama la línea de perfecta desigualdad. ¿Por qué? Porque lo que les estaría indicando es que en este caso nadie tiene nada, ¿no? Por ejemplo, aquí por eso estaría que en cero, esta primera parte de la línea, ¿no? Entonces, toda la población se le asigna 0 y solamente al último por ciento, ¿no? Es quien tiene todo, ¿cierto? Entonces, aquí sería como si la totalidad del ingreso solamente se le estuviera asignando a pues a la última persona o al último porcentaje de la población. Lo interesante de esta curva es justamente lo que tenemos en rojo, que es nuestra curva de Lorentz. La curva de Lorentz lo que nos va a estar mostrando es cómo es que la población se está distribuyendo el ingreso. Acuérdense que habíamos dicho que el PIB es pues como si fuera el ingreso de todo nuestro país y entre cuántas personas lo estamos distribuyendo, pues entre el número de habitantes que tiene ese país. Entonces, justamente aquí tenemos que, en este caso, en esta economía, el 20% de la población solamente cuenta aproximadamente, ¿qué será? Con el 5% del ingreso. En este otro punto que estoy marcando aquí, sería el 40% de la población cuenta con aproximadamente 15% del ingreso. Por ejemplo, aquí en el 80% de la población nosotros tendríamos que tiene aproximadamente 45% del ingreso. Aquí quiero que noten que lo que estamos dibujando es la distribución acumulada de la riqueza o del ingreso del país. Es decir,
nosotros sabemos que 20% de la población tiene aproximadamente 5% del ingreso, ¿no? Cuando nos vamos al siguiente punto, estamos considerando el ingreso, pero solamente del 20% que hay en ese quintil, en este caso, ¿cierto? Entonces, por eso es que lo que nos va a interesar graficar es la parte correspondiente de ese 20% y por tanto lo vamos a sumar al anterior. Ahorita en un momento vamos a hacer un ejercicio y todo les va a quedar más claro. Ahora, por último, queda aquí que el Gini, la forma en que se va a calcular es el área que está entre la curva de Lorentz y la curva o la línea de perfecta igualdad dividido sobre la totalidad del área. Entonces, acuérdense que aquí la manera en que se interpreta esta línea o esta curva de Lorentz es que mientras más alejada esté de tu línea de perfecta igualdad, significa que ese país es más desigual. Por tanto, nos interesa saber toda esta área que está entre esta línea de perfecta igualdad y la curva de Lorentz. Mientras más grande sea, significa que mayor desigualdad existe en ese país. Y la forma en que lo medimos va a ser de una manera proporcional, es decir, comparándolo con la totalidad del área que hay por debajo de la curva de perfecta igualdad. Entonces, acuérdense aquí también que dado que nosotros sabemos que vamos desde 0 hasta 1, o sea, el 100% de la población lo estamos haciendo en una métrica del 0 al 1, y lo mismo acá del 0 al 1, entonces realmente saber a cuánto equivale nuestro denominador, pues es muy sencillo, porque lo único que tenemos es un triángulo de 1 por 1, y nosotros sabemos que nuestra fórmula es base por altura sobre 2, por lo tanto, ese A más B equivale a el 0.5. Entonces, lo que nos interesa saber es cuál es esta curva, cuál es el área bajo esa curva que equivaldría a y dividirlo sobre la totalidad de la curva por debajo de la línea de perfecta igualdad. Ahora, si nosotros quisiéramos hacer esto formalmente, en realidad lo que necesitamos es hacer una integral. Para propósitos de ejercicios, lo que vamos a hacer es que yo les estaría dando más o menos como un número de a cuánto equivale, y ya con eso ustedes saben que pues lo tienen que dividir sobre 0.5, ¿no? O puede que a veces tengan que si se les da el área B, pues ustedes simplemente sacan el complemento. Pero es un concepto muy sencillo. Mientras más grande sea el área A, mayor va a ser el número, porque si se fijan, están dividiendo A sobre 0.5, mientras más se acerque a 1, ¿no? Significa que hay más desigualdad. ¿Por qué? Porque lo más que se puede alejar de su curva de perfecta igualdad o de línea de perfecta igualdad es justamente la línea de total igualdad, y en este punto el A equivale a la A más B, que sería 0.5 sobre 0.5 igual a 1, por eso es que decimos que cuando nuestra curva de Lorentz es idéntica a la línea de total desigualdad, pues eso significaría que es el mayor nivel de desigualdad posible, 1. Entonces, cuando vale 0, acuérdense, el coeficiente de Gini va entre 0 y 1. Cuando vale 0, significa que es perfecta igualdad. ¿Por qué? Porque significaría que mi curva de Lorentz está pasando justamente por encima de la línea de perfecta igualdad. Cuando vale 1, significa que mi curva de Lorentz estaría pasando exactamente por mi línea de total desigualdad y por tanto valdría 1. Ahora, nosotros sabemos que en realidad siempre va a haber una parte intermedia, por eso lo que más nos importa para poder estimar nuestro coeficiente de Gini es cuánto vale A. Y eso es lo que necesitamos saber. Y así es como se relaciona justamente este concepto de curva de Lorentz y coeficiente de Gini. La curva de Lorentz nos está mostrando de manera gráfica cómo es la desigualdad adentro de un país. Y nuestro coeficiente de Gini nos da un número específico donde nosotros sabemos que mientras más grande sea o más se acerque a 1, pues mayor desigualdad hay. Aquí vamos a hacer un ejercicio. Entonces, en este caso, primero que nada tenemos que recordar, acuérdense que nuestro eje de las X, lo que tenemos es nuestra población, y en nuestra eje de las Y lo que tenemos es nuestro PIB o nuestro ingreso, ¿cierto? Entonces, aquí primero que nada,
esa línea azul es justamente nuestra línea de 45 grados o equivalente a nuestro PIB per cápita, y lo que nos está dando es nuestra línea de perfecta igualdad. Entonces, en este caso, nosotros sabemos que, a ver, primero que nada, estamos dividiendo en este caso en deciles, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el 100% lo dividimos entre 10. Entonces, aquí tenemos mide 0.1 y equivale justamente al 10%. Luego mide 0.2, equivale al 20%, etcétera. En el 1 equivale al 100%, ¿cierto? Entonces, en nuestra línea de perfecta igualdad, lo que nosotros tendríamos sería que en nuestro decil número 1, ¿cierto? Acuérdense que tenemos 10 partecitas. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, en nuestro primer decil sería el área que está justamente entre 0 y 0.1. Ahí nosotros sabemos que el 10% de la población tiene el 10% del ingreso, por tanto, aquí pasa nuestro primer punto. Y después el 20% de nuestra población tiene 20% del ingreso, el 30% tiene 30% del ingreso, y así estaríamos relacionando de manera equitativa, de tal forma que luego el 90% de la población tiene el 90% del ingreso, el 100% de la población tiene el 100% del ingreso, y justamente esa línea dijimos que es nuestra línea de perfecta igualdad. Ahora, si para este caso necesitamos saber cómo es nuestra curva de Lorentz, entonces aquí tenemos a algún país y nosotros sabemos su distribución. Entonces, primero que nada, nosotros sabemos que en el decil número 1, es decir, el 10% de la población solamente cuenta con el 2% del ingreso. Entonces, eso significaría que nuestro primer punto aproximadamente está aquí. Y eso lo que nos está indicando es que justamente hay una distancia entre lo que el 10% de la población tiene y lo que tendría si se estuviera distribuyendo de manera equitativa, ¿no? Es decir, la distancia entre este primer punto y el punto de la curva de perfecta igualdad. Entonces, aquí tenemos, dibujamos nuestro primer punto, ¿vale? Después, en el siguiente punto tenemos que el 20% de la población tiene el 3% del ingreso, pero deberíamos empezar a contar, dado que ya le distribuimos el primer 2%, de aquí más o menos el 3% más, ¿cierto? Es lo que les estoy indicando es que la distancia entre esto y esto es más o menos el 3% adicional. Entonces, aquí pondríamos nuestro segundo punto, y si se fijan, es justamente esta parte acumulativa. Lo que vamos a estar dibujando siempre es nuestra distribución acumulada. Entonces, ahí tenemos nuestro segundo punto. Después, nuestro tercer decil tiene el 5%, y si le sumamos al 5% que ya llevábamos, nuestro próximo punto tiene que ir en el 10%. Entonces, nuestro tercer decil cuenta solamente con el 10% del ingreso. Entonces, se fijan, lo que estamos aquí dibujando, pues en realidad es una población pobre, ¿no? Estamos diciendo el 10% de toda la población, por ejemplo, si tuviéramos 10 personas, a la primera persona solamente le damos 2 pesos, a la segunda persona solamente le damos 3 pesos, a la tercera persona solamente le damos 5 pesos. Y si lo comparamos, por ejemplo, con el último decil, que sería el 10, sería como si a la última persona le estuviéramos dando 30 pesos, ¿sí? Entonces ahí se ve claramente la desigualdad. La más rica tiene mucho más que la más pobre. Eso es lo que estamos dibujando, a final de cuentas, pero por medio de distribución acumulada. Entonces, en este caso, ya cuando lleguemos al último decil, pues lo que estaríamos dibujando es esta parte, porque justamente ahí es donde toda la población ya tendrá el 100% de mi ingreso. Pero entonces, para más simplicidad, y para que ustedes también puedan reflexionarlo, lo que quiero mostrarles aquí es que estamos dibujando la distribución acumulada, dado que sabemos cómo se distribuye el ingreso en ese país en específico. Entonces, aquí tendríamos en nuestro tercer decil, asignamos el 10% del ingreso. En mi cuarto decil, el 15% del ingreso, por lo tanto, mi próximo punto iría aquí. En el quinto decil, asignamos 20% del ingreso, por tanto, mi punto va ahí.
En el sexto decil asignamos 30% del ingreso. ¿Por qué? Porque la diferencia entre el quinto y el décimo decil es de 10%, por tanto tendríamos que agregarlo, vamos en 30. En mi séptimo decil tendríamos el 42%, es decir, pondríamos más o menos por aquí nuestro punto. ¿Sí? En el octavo decil tendríamos 55%, es decir, iríamos más o menos por aquí. Ay, aquí se ha borrado. El séptimo decil quedamos que era 42%, más o menos por aquí. Después, en el noveno decil tenemos 70%. Y ya habíamos quedado que el último decil tiene, por supuesto, ya hasta ahí tenemos toda la riqueza que había para distribuir y sabemos que justamente la diferencia entre el decil 9 y es decir, entre este punto y es de 30%, ¿sí? Por eso es que pusimos el punto hasta acá. Y es lo que les decía, sería equivalente a que la última persona recibiera 30 pesos y que la primera persona solamente recibiera 2. Así pueden también entenderlo intuitivamente. Entonces, nuestra curva de Lorentz justamente lo que va a hacer es unir todos estos puntos. Aquí sabemos que este país sí tiene desigualdad porque está alejada de mi curva o de mi línea de perfecta igualdad. Y entonces este sería el equivalente del área A. Acuérdense que les dije que si hiciéramos esto de manera muy formal, en realidad yo les tendría que estar dando una función para que ustedes pudieran integrarla y saber cuál es la distancia que hay entre esta línea de perfecta igualdad, esta línea de 45 grados y nuestra A. En este caso vamos a asumir que la distancia entre mi línea de perfecta igualdad y mi curva de Lorentz de este país cualquiera sea un 0.2. Entonces, dado que sabemos que A más B, o que todo esto, todo este triángulo es 0.5, entonces mi coeficiente de Gini equivaldría a 0.2 entre 0.5 y por tanto sabemos que hay desigualdad. Entonces, hagan este ejercicio, reflexionenlo. De hecho, más adelante en la pregunta de reflexión van a tener la oportunidad de practicar otro ejemplo por el estilo. Entonces, seguimos. Aquí en esta diapositiva lo que les estoy presentando es igual una curva de Lorentz para México, pero en este caso corresponde a un estudio hecho por unos investigadores apellidados Bustos y Leiva en 2016. Entonces, lo que ellos utilizaron fue tomar la ENIG, en este caso del 2012, y estimar nuestra curva de Lorentz. Y después hicieron un ajuste en su estudio donde ellos estiman que más allá de lo que llega a reportar la población, porque también hay que tomar en consideración que cuando el INEGI o cualquier ente que esté recolectando datos pregunta a la gente sobre su ingreso, tiende a haber subreportes o sobre reportes, ¿no? Por ejemplo, es común que la gente con más dinero diga que gana menos, sobre todo reportándolo a las autoridades, pues con el fin de alguna manera sentirse protegida, ¿no? O que la gente pobre también subreporte lo que tiene, por ejemplo, si está no sé, enlistado para una lista de apoyo en alguna transferencia, etcétera, ¿no? O sea, son supuestos aquí, pero el punto es que en realidad, independientemente de en qué decil o en qué ingreso tengan, las personas tienden a sobrereportar o subreportar, ¿no? No necesariamente es exacto. Entonces, aquí estos investigadores lo que hacen es hacer el ajuste y descubren que en realidad lo más posible es que la desigualdad en México sea muchísimo más fuerte o más intensa que lo que arrojan los datos. Si quieren leer el paper, pueden buscarlo, de hecho está también en la biografía, pero acuérdense que aquí básicamente lo que nos interesa es qué tan alejados estamos de esta línea de perfecta igualdad. La azul es la que arrojan los datos, la amarilla es la que ellos estiman, por lo tanto dicen lo más posible es que hay una desigualdad mucho más alta de lo que creemos, ¿no?
Entonces, otra manera de ver esto que estamos plasmando en nuestra curva de Lorentz es pues con esta gráfica de pi, ¿no? Aquí en este caso lo que ellos observan es que, por ejemplo, según el ajuste que ellos hacen con datos del SAT, con lo que se está pagando de impuestos y no solamente con lo que reportan en las entrevistas de la ENIG. ENIG es la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. Ellos lo que observan es que, por ejemplo, el decil 10, en este caso serían los más ricos, ellos cuentan con el 50%. Entonces es como si el 100% de la población lo estamos haciendo en deciles, sería como equivalente a decir, tenemos, por ejemplo, 10 personas, ¿no? Entonces sería como si una sola persona se está comiendo la mitad del pastel. Así de ese nivel sería la desigualdad en México, ¿no? En cambio, el decil 1 al 5 sería, es decir, los más pobres, ¿no? Que sería la mitad de toda tu población, las 5 personas más pobres solamente se están comiendo una rebanada, ¿no? Esa rebanada se le están dividiendo entre 5 personas. Y aquí la clase media, que sería más o menos 4 personas, pues estarían comiendo una rebanada aproximadamente del 38%. Pero claramente aquí es el contraste más fuerte, ¿no? Una persona que se come la mitad del pastel y 5 personas que se comen solamente una rebanada, se reparten una rebanada, que serían las personas más pobres. Entonces, justamente esa idea es la que estamos plasmando en esta curva de Lorentz, y aquí es justamente lo que observamos. Si se fijan, aquí más o menos lo que está en el último decil, ¿no? Lo que tenemos es que vamos más o menos como de el 50%, pues según estos datos, ¿no? Ya más específicos. Entonces, supuestamente más o menos aquí hay 50%, lo cual significaría que este decil, ¿no? El 10% de las personas más ricas del país tienen la mitad de la riqueza de todo lo que se produce en México. Y acá, de nuevo, estamos observando exactamente lo mismo en la gráfica, ¿no? El 50% de la población se lleva solamente como, habíamos quedado como aproximadamente el 12%, ¿no? El 12% del ingreso. Aquí sería como el 12% de esta parte. Entonces, justamente por eso es tan interesante la curva de Lorentz. Si se fijan, el índice de Gini te da un resumen y te permite también comparar diferentes países o diferentes periodos de tiempo, pero una curva de Lorentz te dice toda la historia, ¿no? ¿Cuánto tiene cada porcentaje de la población? ¿No? Aquí básicamente es como si los estuviéramos formando de los más pobres a los más ricos. Eso es lo que estamos observando en la curva de Lorentz. Entonces, pues bueno, yo ya les he contado cómo es que se mide la desigualdad, pero pues en realidad, siendo mexicanos, pues por supuesto que sabemos claramente cómo es que se ve la desigualdad, ¿no? Tenemos algunas partes muy ricas, ¿no? Aquí, por ejemplo, les puse este contraste, ¿no? Gente que está comiendo en un restaurante y justo afuera del restaurante, personas que no tienen que comer y que están pidiendo limosna. Y acá, por ejemplo, tenemos a Santa Fe, donde tenemos toda el área de edificios, que pues es justamente todo donde están los corporativos, los bancos, donde incluso están pues muchas empresas grandes que tienen como su oficina central dedicada a Latinoamérica, justamente en esa área, ¿no? Y en contraste, pues todas las casas pobres. Entonces, para nosotros los mexicanos eso es normal, ¿no? Es lo que vemos, pero si lo traspasamos a datos, pues así es como se obtiene pues una medida más objetiva o más científica, y cómo es que podemos ya no solo decir, yo percibo que hay desigualdad en México, sino decir, hay tanta desigualdad en México, ¿no? Hay más del 50% de las personas que habitan en México son pobres y tienen aproximadamente el 12% de todo el ingreso. Y compararlo, ¿no? O sea, el hecho de que sea normal para nosotros no significa que así es como tenga que ser, ¿no? Si comparamos con otros países que han logrado paliar un poco más la desigualdad, pues es clara, ¿no? Que pues sí es un fenómeno que nos aqueja. De hecho, América Latina es la región con mayor desigualdad en todo el mundo.
Y por último, quiero contarles aquí esta historia, no sé si ustedes ubiquen en dónde se tomó esta foto de la derecha, pero esta es el área de Santa Fe. Santa Fe es un área en la Ciudad de México, donde, como les comentaba, pues están todos los edificios corporativos, es una zona rica, pero la historia es muy interesante porque en realidad todos esos terrenos se compraron a precio muy barato porque antes en esa zona solía haber un basurero. Entonces se compró todo ese basurero, se limpió, se convirtió en una zona que tuvo mucha plusvalía, pues actualmente ahí vivir ahí es caro, claramente. Pero lo curioso es que justamente como se compró en un área donde antes solía ser pobre, pues todo aquello que no se compró, que vendrían siendo todas estas casitas aledañas, pues siguen siendo pobres, ¿no? Entonces es muy interesante el ver cómo es que la riqueza extrema convive con la pobreza tan de cerca. Y les puse esta imagen porque cuando se analiza la desigualdad a nivel mundial y se comparan los países y las tendencias de cómo se está distribuyendo el ingreso en general en el mundo, pues definitivamente México y Brasil tienden a ser pues ejemplos icónicos, ¿no? Porque tenemos áreas como estas, donde hay riqueza clara y conviviendo de manera tan cercana con la pobreza. Por eso se las puse, chicos. Entonces, hasta aquí ya estamos llegando al final de la sesión. Van a hacer esta tarea que consiste en buscar algunos conceptos y pensar de manera crítica sobre cada uno de ellos. Después van a realizar una curva de Lorentz y también van a estimar un coeficiente de Gini con estos datos. En esta situación lo que puse es una tabla donde todo lo están dividiendo en quintiles. Acuérdense que cuando tienen quintiles, cada pedacito está representando al 20%, ¿no? Y por último, van a buscar información para su proyecto México en números. Y por el momento terminamos esta sesión y nos vemos hasta la próxima. Saludos.